Para realizar este patrón vamos a necesitar las siguientes medidas: contorno de cintura, altura de cadera, contorno de cadera, largo de falda, y eso sería todo. Ya teniendo el papel ubicado, lo que voy a hacer es que desde la orilla del papel hacia adentro voy a marcar contorno de cintura más 2 centímetros. Estos 2 centímetros son para la pinza. Entonces recuerden, desde la orilla del papel hacia adentro, contorno de cintura más 2 centímetros. Listo, teniendo clara esta medida, voy ahora a marcar la altura de cadera. Entonces ubicamos el metro y marcamos altura de cadera. Listo. Recuerden, contorno de cintura más 2 y luego altura de cadera. Ahora, con la escuadra lo que vamos a hacer es trazar línea y sobre esta línea vamos a marcar el contorno de la cadera. Por el momento vamos a dejar la línea hasta ahí. Ahora voy a marcar el largo total de mi falda y ya teniendo marcado el largo total de mi falda, lo que voy a hacer es que también voy a trazar línea. Entonces con la escuadra me voy a apoyar para trazar esta línea. Esta línea es la línea del ruedo. Entonces ya habiendo trazado esta línea, vamos a marcar, como les dije, las líneas. Entonces esta es mi línea de cadera, que es la del medio, y la línea de abajo es la línea del ruedo. Ya teniendo esto claro y marcado, lo que vamos a hacer es marcar el contorno de la cadera. Entonces con el metro marcamos contorno de cadera en la línea de cadera y en la línea del ruedo también marcamos contorno de cadera. Recuerden, contorno de cadera en la línea de cadera y en la línea del ruedo. Ahora con la escuadra lo que voy a hacer es unir esos dos punticos o esas dos medidas. Ahora recuerden que en la parte de arriba ya habíamos marcado el contorno de la cintura más 2 centímetros. Ahora lo que voy a hacer es unir al contorno de la cadera. Listo, a la altura de la cadera. Así nos va quedando. Seguido de esto vamos a ubicar la mitad de nuestra medida de cintura y nos vamos a apoyar con el metro. De esta forma marcamos la mitad. Vamos a sacar 1 centímetro a ambos lados. Recuerden que al inicio les dije que íbamos a marcar contorno de cintura más 2 centímetros para la pinza. Entonces sacamos 1 centímetro a ambos lados y con la escuadra lo que voy a hacer es que voy a bajarme 8 centímetros. Esta va a ser la profundidad de mi pinza, 8 centímetros. Seguido de esto pues voy a unir en forma diagonal de esta forma y así voy a formar la pinza. Teniendo ya esto claro, entonces vamos a ubicar la escuadra de esta forma hasta donde termina mi pinza. Y lo que voy a hacer es trazar línea. Aquí voy a hacer una corrección de bolsa. Entonces vamos a hacer esta corrección de bolsa. Entonces en el centro vamos a bajar de 1 a 2 centímetros. Depende. Y en el costado vamos a entrar 2 centímetros. ¿Oyeron? Entonces lo que vamos a hacer es trazar línea en forma diagonal que nos va a llegar hasta los 2 centímetros, hasta allí, y la vamos a trazar de esta forma. Ya teniendo esto claro, pues ya ahorita lo que vamos a hacer es cerrar estas pinzas, tanto la pinza de la cintura como la pinza de corrección de bolsa. Antes de eso me voy a ir al centro y lo que voy a hacer es bajar 1 centímetro y en forma diagonal vamos a unir de esta forma. ¿Oyeron? En el centro bajo 1 centímetro. De esta forma y esto lo vamos a eliminar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a marcar nuestro patrón. ¿Oyeron? Para que tengan en cuenta que este patrón lo vamos a cortar con la tela al doblez. ¿Oyeron? Y pues aquí lo que estoy haciendo es marcando que es el patrón de la falda básica, parte delantera para no confundirme. Y como les digo, este patrón lo cortan al doblez de la tela. La tela tiene que estar doble. Para eso estos punticos que hice allí. ¿Qué significa? Que vamos a cortar nuestro patrón sobre la tela doble. Ahora lo que vamos a hacer es cortar el patrón de esta forma. Vamos a cortar por todo el contorno y cuando lleguemos en la parte donde vamos a cerrar la pinza,
de bolsa. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a dejar un pequeño espacio allí. Oye, después lo retiramos. Seguido de esto, pues vamos a cerrar nuestra pinza de cintura de esta forma, como les muestro acá. Y luego pues vamos a cerrar la pinza de corrección de bolsa de esta forma, como les estoy explicando. Hago un quiebre y luego pues ya voy uniendo y voy pegando con la cinta que suelo utilizar en este caso, que es la cinta de papel. Entonces voy ubicando muy bien y pues voy pegando la cintica y así. De esta forma voy cerrando mi pinza de corrección de bolsa. Así. Ya teniéndola así, pues lo que yo voy a hacer es eliminar excesos. Voy a cortar lo que nos sobró o ese espacio que dejé al costado. Y también voy a quitar ese centímetro que bajé en el centro de esta forma. Entonces miren, así nos quedaría ya con las pinzas cerradas, con la corrección de bolsa cerrada. Así nos quedaría el patrón delantero de la falda básica. Entonces, para tener en cuenta, cuando vayamos a cortar en la tela, vamos a dejar 4 centímetros en el ruedo y en el costado vamos a dejar de 1 a 2 centímetros para costura. ¿Oyeron? Ahora, para el posterior, vamos a dejar 3 centímetros de la orilla del papel hacia adentro. Yo voy a marcar 3 centímetros de esta forma y luego pues voy a unirlo con nuestra escuadra o nuestra regla. ¿Hasta dónde? Hasta el largo total de nuestra falda. Estos 3 centímetros son para el cierre. Por lo tanto, no debemos saltarnos este paso. ¿Oyeron? Ahora, ya habiendo marcado estos 3 centímetros, lo que voy a hacer es verificar el largo de mi falda y donde me dé el largo de la falda voy a trazar línea. De esta forma, luego me voy a la parte de arriba, voy a marcar el contorno de cintura más 2 centímetros, porque saben que esta falda lleva pinza. Luego voy a marcar la altura de cadera. Donde marqué la altura de cadera, voy a trazar línea de esta forma. Entonces, como les dije, la línea del medio es la línea de cadera, la línea de abajo es la línea del ruedo. Entonces aquí lo que estoy haciendo es marcando para tener en cuenta estas líneas. Seguido de eso vamos a marcar entonces nuestro contorno de cadera de esta forma y en la línea del ruedo marcamos nuevamente el contorno de la cadera, así. Seguido de eso vamos a unir estos dos puntos de esta forma y luego pues vamos a unir el contorno de la cintura con el contorno de la cadera, así, tal cual. Miren que son los mismos pasos del patrón delantero. Seguido de esto pues voy a buscar la mitad de la línea de cintura y pues voy a hacer mi pinza. Voy a abrir 1 centímetro a ambos lados, le voy a dar la profundidad que es de 8 centímetros y luego pues voy a unir en forma diagonal de esta forma realizando mi pinza. Hasta allí, aquí no vamos a realizar pinza de corrección de bolsa. Entonces recuerden el cierre 3 centímetros y ahora lo que voy a hacer es bajar en el centro 1 centímetro. Este paso lo hicimos en el delantero también y en forma diagonal voy a unir. Esto lo voy a retirar del patrón, esto se va. La pinza se queda porque la pinza va a ir en la tela. Entonces este patrón lo vamos a cortar 2 veces, no tiene que ir la tela doble, sino que lo vamos a cortar 2 veces y es el patrón básico posterior de la falda. Entonces vamos ahora a cortar nuestro patrón de esta forma y vamos a eliminar ese centímetro que les dije que bajé en el centro. Recuerden, bajamos 1 centímetro, entonces ese centímetro lo vamos a eliminar del papel para que así pues ya nos quede listo el patrón para ya irlo a cortar en la tela. Antes de eso voy a doblar, miren, de esta forma y ahí sí voy a cortar. ¿Oyeron? Tengan esto en cuenta y listo. Entonces miren, así nos quedaría el patrón. La pinza no se cierra, recuerden cortarlo 2 veces. La pinza va en la tela, es el posterior y miren, este es el delantero. Diferencias, miren, el delantero lleva las pinzas cerradas, lleva corrección de bolsa, el posterior lleva la pinza en la tela, tenemos que dejar el espacio del cierre, el delantero no.
Entonces, miren, así nos queda, ¿oyeron? Entonces, esas serían como las diferencias. El delantero va cortado con la tela doble y el posterior lo vamos a cortar 2 veces. Recuerden dejar en el ruedo 4 centímetros y en el costado de 1 a 2 centímetros. Si te gusta este tipo de contenido, dale me gusta, compártelo y comenta.